La crisis ambiental contemporánea, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la vivimos? ¿Qué la produce? ¿Cómo se expresa? Bueno, se expresa, se manifiesta en la incapacidad de la naturaleza de proveer los recursos, la materia prima que se requiere para la vida económica, para la satisfacción de las necesidades humanas, para la producción de mercancías y de productos, tanto para la vida económica como para la vida de las personas en su individualidad a nivel familiar. Es algo inherente a la sociedad moderna industrial. No es algo que podamos decir que emergió recientemente. Lo que pasó en las últimas décadas, de mediados del siglo XX para acá, es que se incrementó el uso de la naturaleza y se convirtió en un abuso de la naturaleza. La economía se desprende de uno de sus objetivos fundamentales, que es el de la satisfacción de las necesidades humanas. Y la economía se dedica a satisfacer las necesidades de la propia economía, es decir, la producción por la producción artificial de necesidades y el uso de los recursos de la naturaleza para satisfacer esas necesidades que no es de la sociedad, de la población, sino que son las necesidades de la economía, de la rentabilidad, el aumento de la productividad, el aumento de la ganancia, la rentabilidad. Eso, por supuesto, que coloca a nuestra relación con la naturaleza en una relación puramente económica y puramente utilitaria desde el punto de vista económico, porque puede ser utilitaria desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas, pero es utilitaria para la economía, y eso es un doble utilitarismo, porque ya de por sí pensar en la naturaleza únicamente en función de nuestras necesidades humanas ya es un utilitarismo, pero es un utilitarismo mayor, más preocupante, y también que genera una relación, por decirlo así, patológica con la naturaleza, cuando ese utilitarismo es para la economía misma. En ese sentido, hablamos de una crisis, es decir, la incapacidad de la naturaleza para proveer, para satisfacer esas otras necesidades, además de las propiamente humanas relacionadas con las necesidades auténticas de los seres humanos. Y se expresa, por supuesto, con mayor fuerza desde los años 50, a partir del boom económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en donde la economía se reactiva, en donde se constituyen bloques económicos, grandes corporaciones, bloques de países que actúan sistemáticamente para competir unos con otros, disputarse los mercados, disputarse los consumidores, crear una inmensa cantidad de productos que invaden el mercado. Y como he dicho, todos esos productos no surgen de la nada, surgen de la naturaleza, de su sobreexplotación. Entonces, es una sobreexplotación que se empieza a resentir en los años 60, en los años 70. ¿Cómo percibimos eso? Surge un nivel de conciencia por algún motivo, por alguna causa. Los sociólogos, los antropólogos nos hablan de alguna de las causas que nos permiten dar una especie de salto cualitativo en nuestra manera de percibir la naturaleza, en nuestra manera de vivir con la naturaleza, de entenderla y de tomar conciencia de los problemas que estamos generando en la naturaleza. Es decir, hablan los sociólogos, los antropólogos, de una especie de cambio cultural, una especie de ruptura cultural, una especie de ruptura que provoca que, por decirlo así, los problemas ambientales que siempre habían existido, como que se nos muestran ahora como problemáticos. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo gráfico de cómo ocurre esto.
Hasta los años 40, cuando nosotros veíamos en alguna comunidad, en alguna población de cualquier país del mundo, la fotografía de una fábrica con una chimenea echando humo, la percibíamos como un ejemplo del progreso. Llegó el progreso, llegó la civilización, o pavimentar las calles, avanzar sobre la selva, poner asfalto, lo veíamos como un símbolo de progreso, de civilización. Llegó la modernidad, llegó el progreso al pueblo, llegaron los empleos, llegó la prosperidad. A partir de los años 60 ocurre un cambio normativo, un cambio valorativo en la sociedad, en la población. Muchos factores hacen emerger este cambio valorativo, este cambio cultural. Factores tecnológicos, factores culturales que tienen que ver con una ruptura generacional. Es decir, los jóvenes de los años 60 quieren romper con los patrones culturales, con los valores familiares respecto al matrimonio, a la familia, al amor. Hay una época de protesta social, que culmina con el movimiento del 68, en donde se expresa este cambio, esta necesidad de una nueva forma de libertad y de vivir el mundo, un corte generacional. Pero también ocurren cambios tecnológicos que influyen en las mentalidades y que nos permiten cambiar nuestra percepción del mundo, de la vida, de la naturaleza. Voy a poner dos ejemplos de estos cambios tecnológicos. La conquista del espacio exterior. La conquista del espacio exterior provoca un fenómeno tremendamente influyente en nuestra manera de ver y de vivir el mundo. Es decir, ver el planeta Tierra desde el espacio exterior, aparte de un fenómeno estético, porque los astronautas nos cuentan en sus memorias la belleza que es, o el acto estético, o la contemplación de un fenómeno estético y bello que es ver a la Tierra desde el espacio exterior. Una cosa espectacular. También nos escriben y nos muestran en sus diarios, algunos de ellos, la manera en que ese desprendimiento de la Tierra les provoca una revolución interna emocional. Separarse de una seguridad ontológica, dirían los filósofos. Y la imagen del planeta Tierra como una nave espacial. Como una nave que, como toda nave espacial, está limitada en sus recursos. Es decir, tiene recursos, alimentos, para un periodo, para un tiempo, alimentos finitos, para una jornada, por decirlo así. Y entonces emerge la idea colectiva de la fragilidad del planeta y la idea de la necesidad de proteger al planeta, de protegerlo en su fragilidad y en la escasez de sus recursos. Y el otro hecho tecnológico que influye en el cambio de mentalidad y en el nacimiento de una conciencia ambiental, lo voy a poner muy simple. Tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología médica. Por ejemplo, tiene que ver con la aparición de los antibióticos, la extensión del periodo de vida de la gente, la extensión de la esperanza de vida. Y tiene que ver también, por ejemplo, con la tecnología médica, es decir, la tecnología anticonceptiva. La posibilidad de la mujer de tener control sobre su destino biológico, la decisión de tener hijos o no tenerlos, de embarazarse o no embarazarse por la existencia de la tecnología anticonceptiva, constituyó un aspecto trascendental en la generación de conciencia y también en este cambio en las mentalidades respecto a la sexualidad en los años 60, esta revolución que existe en los años 60 tiene que ver con esos factores tecnológicos que impactan en las conductas humanas. Porque la mujer, digamos que hasta los años 30, con una esperanza de vida, o en los años 40, una esperanza de vida, no sé, de 40 o 50 años,
pues toda su vida se la pasaba embarazada, teniendo o cuidando hijos. Con la tecnología médica de los antibióticos se extiende la esperanza de vida a llegar a más de 70 años en la actualidad, y aparece este fenómeno de tener control sobre su destino biológico. La emergencia, la aparición de un tiempo cualitativamente en el que la mujer puede dedicarlo a sí misma como ser humano en sus necesidades internas de realización como ser. Todos estos fenómenos tecnológicos, influyen, determinan, cambian nuestra conciencia y hacen que el problema o problemas como el problema ambiental emerja como algo de lo que tenemos que ocuparnos, preocuparnos y ocuparnos. Estos son algunos de los aspectos que tienen que ver con los orígenes y con la aparición del problema ambiental y de la conciencia ambiental.